Bueno, buenos días, ¿qué tal? Estamos en la primera mesa de discusión de Mujeres que Transforman para hablar del tema de mujeres en la ciencia. Soy Claudia Blanco y esta mañana tengo una mesa en la que nos acompañan 3 investigadoras de amplia trayectoria de diversos espacios de investigación de diversas carreras y con la que vamos a intercambiar desde testimonios hasta estadísticas para tener una idea clara de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Nos acompaña Carmen Vélez Moro Sánchez, ella es ingeniera de industrias alimentarias y doctora en ingeniería de alimentos. Es vicerrectora de investigación de la Universidad Agraria de La Molina. Nos acompaña también María Ballarín, que es investigadora principal en GRADE, especialista en temas de educación y con un pregrado en filosofía, ¿verdad? Sí. Y Gisela Orjeda, que es nuestra editora invitada del mes, en esta edición en la que estamos abordando el tema de la ciencia, compartiendo perfiles, historias de muchas mujeres en este espacio. Ella es directora de Concitec. No, yo no soy directora. Ex-directora de Concitec, PhD en genética y con pregrado en biología. Así es. ¿Verdad? De La Molina. Producto nacional. Producto nacional. Así como. Bueno, con ellas vamos a conversar de todo un poco y me gustaría retomar un poco de lo que estuvimos conversando antes de que se encendieran las cámaras, que es un poco testimonial, ¿no? A hablar un poco de cuál es ese primer momento en el que han sentido que existía machismo en los espacios de la investigación científica, del trabajo científico. María, coméntanos. A ver, es interesante la pregunta porque creo que mi primera experiencia consciente, y lo digo adrede, de una forma sutil de expresión del machismo. Yo vengo de las humanidades en el pregrado y de las ciencias sociales en el posgrado. Y son espacios relativamente reflexivos y autocríticos y donde las formas de expresión del machismo más rabioso, digamos, no se dan, ¿no? Entonces, reconocer esas otras formas más sutiles de discriminación o de sesgos de género, digamos, resulta más difícil. Y creo que la primera experiencia consciente que yo tuve de eso fue al regresar al Perú en el 2011, siendo mamá de una niña en ese momento de 1 año. Y yo siempre digo que yo me volví feminista el día que me volví mamá. Supongo que siempre actué de la misma manera. Tengo una mamá trabajadora, vengo de una familia matriarcal donde las mujeres siempre hemos estado empoderadas, digamos, en un sentido. O sea, hemos tenido ese privilegio del empoderamiento natural, familiar, digamos, ¿no? Pero cuando me volví mamá, y mamá de una niña, me volví feminista. O sea, me di cuenta que quería tener un discurso más claro con respecto a cómo educar a mi hija y que además necesitaba tener un discurso más claro con respecto a lo que me empezaba a pasar a mí siendo madre profesional, académica, siendo que mi hija nació en el Reino Unido y creció su primer año allá. Yo era una profesora en la Universidad de Bath en ese momento. Regresé al Perú con mi hija de 1 año en este proceso de reincorporación profesional, de cambio profesional, de pasar de ser una profesora asalariada en un contexto de carrera profesional privilegiado en un sentido, muy constrictivo en mi opinión también, en otros sentidos. Pero regresar, era una asalariada, por ejemplo, y tenía una progresión de carrera clara, y regreso al Perú a reincorporarme a GRADE, donde yo había trabajado durante 1 año, con un paso pequeño después. Hacía muchísimo tiempo antes. Yo regresé en el 2011 y mi paso por GRADE fue en el 2006 y antes en el 2001. Y me pasó una cosa muy curiosa, que a los 2 años de estar aquí peleándome con el proceso de readaptación a ser profesional en otro ámbito, porque si bien GRADE es un espacio académico, funciona de una manera muy diferente que el espacio universitario, el Perú versus Inglaterra, una profesional madre versus una profesional no madre, etcétera, etcétera, etcétera. Llego a mi casa un día y le pregunto a mi marido, que es un hombre no machista, digamos, en el mejor sentido de la palabra, le digo, ¿tú crees que una forma de expresión del machismo es la absoluta falta de interés
de los colegas hombres por lo que una mujer tiene que decir? Y me miró y me dijo, pero por supuesto. Y fue el primer momento en el que fui consciente de esas formas más sutiles de expresión del machismo. Y ya luego les cuento un poco de mi incorporación al Grupo Sofía y lo que eso implicó en términos de esa toma de conciencia de esas formas sutiles y también en mi historia, en algunas ocasiones no tan sutiles de expresión del machismo. Y de tomar acción, ¿no? Porque me imagino sí, que... Sí, de tomar acción, pero también de hacerme consciente de ciertas cosas que me habían parecido muy normales y naturales como parte de mi trayectoria educativa y profesional, y que de pronto empecé a mirar de manera más crítica. Carmen. Bueno, como yo soy docente universitaria, en realidad durante mis estudios no tuve percepción de esa diferenciación entre hombres y mujeres. Inclusive tuve ejemplos de profesoras de prácticas que ellas hacían todo, subían a la escalera, echaban el agua. Entonces yo veía ese ejemplo, no vi que la mujer sea criticada porque no hacía las cosas como hacían los hombres, ¿no? Sin embargo, cuando ya después fui docente, se comenzó a notar en los espacios donde uno era parte de un consejo de facultad, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría eran hombres. Al inicio, bueno, en los años más o menos 70, en la época de los 70, 75, 76, yo estuve estudiando, pero después, más o menos en los 80, ya entré a ser profesora de la facultad, y entonces la mayoría eran hombres. Hoy no se da tanto, la mayoría, creo que estamos 50-50 casi de hombres y mujeres, ¿no? Pero en aquella época pues eran hombres mayores, ¿no? Una chica joven que recién entra a un consejo de facultad, prácticamente hasta tenía miedo de hablar, ¿no? Pero sí alguna vez sentí valentía y dije que si no me escuchaban salía, ¿no? De la reunión. Entonces se sintieron obligados a escucharme. Creo que hoy en día también pueda suceder esto. Sin embargo, como te digo, ha aumentado el número de mujeres que participan en ese nivel de consejo de facultad. Sin embargo, en el consejo universitario somos 2 mujeres y cerca de 8 o 10 hombres. O sea, también ahí uno tiene que hacerse notar, ¿no? Porque si no, si no dices nada, pues ya queda como que la mujer no tiene opiniones, ¿no? Y yo he presenciado hace un tiempo cosas como que también las mujeres no se hacen respetar, porque por ejemplo una decana que dice me voy a retirar porque tengo que ver a mi nietito que me está esperando en medio de una reunión de consejo universitario, ¿no? Entonces tampoco eso, o sea, también creo que uno tiene que hacerse respetar, o por lo menos decir tengo un problema y me voy a retirar, ¿no? Pero bueno, hay de todo, siempre, ¿no? El problema, entonces, como en el caso de María, es el tema de la voz, ¿no? Gisela, a ti te pasó lo mismo, la opinión de las mujeres no se oye, no importa. Mira, sí, y yo he sido consciente de eso tarde en mi vida profesional también. Yo estudié en La Molina y si bien en esa época, y lo recuerdo muy bien, éramos 4 estudiantes hombres por estudiante mujer, ¿no? Cuando entré en el año 81 a la universidad, o sea, yo no me sentía como en minoría, porque había un estado natural de camaradería generalizado, o sea, y las mujeres de La Molina, digamos que somos conocidas por ser más aguerridas, ¿no? Y por trepar cerros y treparse a los árboles más altos, o sea, no hay sitio en La Molina para una mujer con remilgos, o sea, no existe, bueno, no existía en mi época, no sé si ahora, ¿no? Entonces, no lo percibí, e inclusive cuando me fui a hacer mi doctorado al Reino Unido, la primera vez que sentí que había una diferencia entre hombres y mujeres fue al entrar a la escuela de biología, de ciencias biológicas. En la entrada estaba la foto de todos los profesores y me sorprendió ver que, digamos, de
50 profesores, solamente una era mujer, ¿no? Entonces dije, ay, no estábamos tan mal en La Molina. Ese fue mi pensamiento y lo recuerdo muy vívidamente hasta el momento. Pero este entusiasmo, digamos, se terminó cuando regresé al Perú ya de profesional, ¿no? Y sí he sido, digamos, testigo en consejos directivos de los cuales yo formaba parte, que mi voz simplemente no era escuchada. Y cuando alguno de los colegas allí repetía exactamente mi propuesta, digamos media hora después, inmediatamente esa propuesta era aceptada. Entonces, al comienzo, digamos 2 o 3 veces no dije nada, ¿no? Pero luego, cuando fui consciente que esto era un mansplaining o no escucharme a mí, yo hacía digamos, llamaba la atención a todos a decir que eso había sido propuesto por mí 20 minutos antes, ¿no? Y eso lo repetí, vamos a decir, unas 10 o 20 veces, ¿no? O sea, ocurría sistemáticamente. Claro. Bueno, el motivo de empezar con esta pregunta es porque existe una necesidad enorme de colocar la presencia de las mujeres en el campo de la investigación que existe, pero como hemos visto a veces no se quiere oír, pero tiene que ver también, bueno, se convierte esto finalmente en un desincentivo para un gran grupo de mujeres seguramente, pero también tiene que ver nos lleva a hablar de cuál es la situación actual, de las estadísticas, ¿no? De que también esa falta de voz no es solamente porque la mayoría de hombres terminan como opacando, intentando no mirar a las voces de mujeres, sino porque existe una proporción mucho menor de mujeres, ocasionada por diferentes razones, por situaciones que empiezan incluso desde la infancia, ¿no? De algunos conceptos de familia que dirigen a las niñas hacia profesiones que no tienen que ver con las ciencias, o que se termina entendiendo que dedicarse mucho tiempo a la investigación y tal es un obstáculo para algún plan tradicional entendido para las mujeres. Entonces me gustaría que habláramos ahora de cuáles son las cifras, las estadísticas, qué nos dicen las estadísticas respecto a la presencia de las mujeres, tanto en las ciencias sociales, de las que nos puede comentar María, como en las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias biológicas. María, ¿qué tanta proporción de mujeres y hombres, cómo ha cambiado esto a lo largo del tiempo? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál ha sido tu manejo de Mira, es bien interesante porque, digamos, en el Perú, como en casi toda América Latina, lo que estamos viendo es que a nivel de los pregrados hay una gran incluso feminización, o sea, una equiparación, pero en algunos casos una feminización de la matrícula en educación superior. Lo que tenemos, según lo que hemos visto nosotros en los análisis que hemos hecho desde el Grupo Sofía, este grupo que busca promover la igualdad de oportunidades para mujeres en las ciencias sociales, pero que nos ha llevado a reflexionar sobre temas, digamos, más amplios que solamente las ciencias sociales, es que esa proporción de mujeres va cayendo conforme se avance en la carrera. Entonces, si tú tienes que a nivel de los pregrados hay 50-50 mujeres hombres, a nivel del profesorado, dependiendo qué carreras, porque hay carreras dentro de las propias ciencias sociales que son más feminizadas que otras, puede ser 2/3, 1/3. Economía es un caso mucho de una carrera muy masculinizada versus antropología, sociología, que son más... sociología es más equiparada, antropología es más feminizada, ciencia política es no tanto como economía, pero a mitad camino, digamos, ¿no? Que es interesante. Y quizás eso me lleva a una reflexión que también tiene que ver con lo que Gisela y Carmen han dicho, ¿no? Que es qué cosa entendemos digamos, creo que las cuestiones de discriminación de género, y yo creo que ese es un problema que tenemos, no solamente van por las cuestiones más duras. Las cuestiones más duras, no sé cómo será en el caso de las ciencias sociales, de las otras ciencias, y de paso aprovecho para agradecer la invitación aquí como científica social, porque normalmente las científicas sociales o los científicos sociales no somos considerados como parte de la comunidad científica. De hecho, el financiamiento público para la investigación en el Perú no alcanza para las ciencias sociales, menos para las humanidades y ya las artes, olvídalo. Entonces, ahí también hay un contexto que influye sobre las oportunidades
de hombres y mujeres, pero que nosotros lo que vemos es que pueden profundizar ciertas dinámicas de género por la mayor o menor precariedad del contexto, digamos, ¿no? Pero yo quería regresar a un par de cosas que mencionaron Gisela y Carmen, ¿no? O sea, yo creo que cuando pensamos en la discriminación de género, y quizás me salgo un poco de tu guión de las estadísticas porque sí quisiera mencionarlo, creo que nosotros lo que hemos visto en el Grupo Sofía es que si nos concentramos en los números solamente, quizás nos vamos a encontrar con una situación bastante positiva, o sea, no tan preocupante en términos de equiparación, de feminización, de acceso a puestos, a salarios. Eso es lo que hemos encontrado en la encuesta que aplicamos desde uno de los estudios que hemos hecho con Lorena Alcázar y yo para el nuevo libro del Grupo Sofía, que se llama Desigualdad en la Academia y que ha entrado el día de hoy a imprenta, sale en unas cuantas semanas. Que si miramos las cifras son bastante alentadoras y eso es positivo. Pero el núcleo duro, digamos, está en otro lado. Está en cuestiones que tienen que ver más con ciertas sutilezas, con los mecanismos sutiles de discriminación, con cuestiones... Y Gisela y Carmen dijeron dos cosas que dije que interesante, porque yo estoy siendo como más sensible a esas cosas, ¿no? Tú, Carmen, hablaste de hacerse respetar como mujer. Y tú, Gisela, usaste el término mujeres con remilgos o sin remilgos. Y me pareció muy interesante, porque pensaba, ok, una cosa es una rectora que dice tengo que ir a ver a mi nietecito, pero ¿qué pasa si yo como mujer, siendo madre, de pronto tengo que efectivamente irme a mi casa a bañar a mi hija? ¿Por qué eso? O sea, ¿por qué decir en una reunión que dura, o sea, que debió ser de 2 a 4 y que de pronto se prolongó hasta las 7, y yo decir, disculpen, me tengo que ir porque tengo que ir a darle a comer y bañar a mi hija? Por la sociedad Exacto, entera. Eso no es una forma de no hacerme respetar. Así es, totalmente. Eso tendría que ser respetado. Así es. ¿No? Y la mujer con remilgos puede ser igualmente seria. La mujer con tacos, la mujer con maquillaje, la mujer apretadita, también puede ser muy seria en su trabajo. Entonces, yo creo que muchas mujeres, y ahí yo me incluyo, jugamos a ser más masculinas también en nuestro estilo, en nuestra forma de hablar, para no parecer mujer con remilgos. Pero, ¿qué diablos? O sea, si mis colegas se quieren pintar las uñas, andar en tacos y vestirse de otra manera, pero piensan bien y piensan interesante y son buenas académicas, ¿qué diablos? ¿No? Entonces, digamos, hay ciertas formas de la feminidad que van a ser más discriminadas que otras. Yo, que en mi estilo quizás puedo ser percibida como menos mujer con remilgos, no he sentido ese tipo de discriminación. Pero ¿qué pasa con mis colegas que tienen otras formas de expresión de su feminidad? Claro, sin duda. El problema es que, claro, la manera de insertarse y lograr ser exitosa era masculinizándose, volviéndose fría. Exacto. Eso Eso para mí es algo que se ha vuelto muy claro, que el ingreso a la comunidad intelectual y a ese nosotros de la comunidad intelectual es un ingreso que pasa por construir una voz igual en tanto hombre, una voz masculina, y no una voz en tanto mujer. Y creo que construir esa voz en tanto mujer es mucho más difícil y es algo que tenemos que hacer. Y tal vez es una necesidad de la sociedad hoy día. Sí, ¿no? por supuesto. Para contestar tal vez tu pregunta sobre las estadísticas que tengo aquí y que obtuvimos durante el Censo Nacional de Investigación y Desarrollo el 2016, en el Perú por cada investigadora hay 2.1 investigadores, ¿no? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En ciencias, a ver, tal vez te tengo que comentar que en el mundo entero la data de la UNESCO, que revisé ayer, es también 30% de mujeres en el mundo científico, ¿no? Pero hay una gran variación entre los diferentes países, ¿no? Hay países, se considera que han, digamos, llegado a una igualdad de género, países que están entre el 45 y 55% de mujeres de la fuerza científica, 45 a 55%. En América Latina solamente tenemos a Costa Rica, ¿no? Bolivia, increíblemente, últimamente, ¿no? Y Venezuela. Sí, Bolivia tiene 65% de mujeres en investigación y desarrollo, Venezuela 55%, ¿no? Argentina 53%, Chile está como el Perú, 32%, nosotros 30%, ¿no? Esto varía también
dependiendo de los grados académicos. Sí, me imagino que cuanto más... Así es, ¿no? 30% mujeres investigadoras, ¿no? Mientras que cuando son bachilleres son casi 1 a 1. ¿No? Y me imagino que a medida que va subiendo, o sea, doctoras en temas de posgrado ya es más complicado. Claro, hay, digamos, solo 2.4 hombres por cada mujer en doctorado en términos generales. Y esto también es variable dependiendo, como decía María, dependiendo de las áreas, ¿no? Tenemos que por cada 4.2 investigadores hombres en ingenierías, solamente hay una mujer, ¿no? Hay mundos masculinos, como el mundo de la minería, por ejemplo, o las ingenierías en general, basta ir a la uni, ¿no? Y según el documento que he leído de la UNESCO, hacen falta más roles, ¿no? Mujeres que tengan, digamos, que tengan una imagen y mucho trabajo en las escuelas para hacer pensar y sentir a las niñas que ellas también son capaces de hacer esas cosas. Me imagino que a medida que en las ciencias sociales pasa distinto que en las ciencias biológicas, en los temas de trabajos de campo, por ejemplo, que a veces sí pueden ser en términos físicos un poco más exigentes. Me imagino que a eso se refería por el tema de remilgos, Gisela, ¿no? Más allá del tema de querer o no hacer las cosas. ¿Hay limitaciones ahí? Me refería, por ejemplo, una mujer molinera se va a lanzar a un gran charco de barro con heces animales sin ningún problema. A eso me refería. No tienen, me voy a ensuciar. No, pero hay un tema, nosotros o se va a subir al árbol más alto. Revisando una entrevista a una bióloga. O cortar con sierra. Eso me refería. Ah, ok, porque justo ayer revisaba una de las entrevistas que ha hecho uno de los chicos del equipo a una bióloga marina y que comentaba que no la aceptaron en muchas investigaciones porque los jefes de investigación, casualmente hombres, le habían dicho que no, que iba a ser complicado porque había que cargar a los animales y trasladarlos de un lado a otro y que ella no iba a poder. Y entonces por eso la habían sacado de la investigación. Gisela, es que en la Universidad Agraria, que es una universidad netamente agrícola, de zootecnia, de campo, las mujeres y los hombres son tratados igual, o sea, ellos tienen que hacer las mismas actividades. Entonces, si van a limpiar el corral de los chanchos, no es que las mujeres se van a quedar atrás, ellas lo tienen que hacer igual que los hombres. Pero no creo que ninguna mujer se niegue a hacerlo. El problema finalmente en estos temas no es que la mujer diga yo no quiero, yo no puedo, es que desde el otro lado le dicen no, tú no vas a poder. He escuchado un profesor que decía, bueno, no sé, él tenía la idea de que las mujeres no querían meter las manos en las máquinas porque se les rompían las uñas. Yo no sé si él pensaba de esa manera o lo habrá visto alguna vez, ¿no? Entonces decía, sí, las mujeres no son buenas para la ingeniería, decía un profesor, ¿no? Y un profesor joven, o sea, que debería ya tener otra mentalidad, ¿no? Pero entonces sí, existe ese pensamiento, no sé por qué, no sé si lo habrá visto en algún momento, pero se supone que al menos en la Molina todos tienen que hacer esas actividades, incluso van a la selva y están en campamento, ¿no? Y el hecho de que sean mujeres pues no les evita que lo hagan. Algo interesante es cuando hemos segregado la data a nivel nacional, ¿no? Donde existen mujeres menos calificadas, digamos, o mayor diferencia entre investigadores, hombres y mujeres, es en los departamentos donde hay mayor violencia contra la mujer, ¿no? Estos son Apurímac, Huancavelica y Ayacucho en menor término. Wow. Qué interesante eso. Sí. Sí, a ver, si me dejas seguir rebotando, yo creo que, o sea, ese tema de la construcción de la identidad femenina y masculina es un tema cultural, digamos, que como tú bien señalas va como yo te decía, tengo una hija que tiene 7 años y medio, ¿no? Y trato de educarla considerando estas cosas, ¿no? Eso es una reflexión que, como te decía, me ha acompañado desde que mi hija estaba en mi barriga. Y siendo que yo siempre fui educada, mi madre, Gisela,
la conoce porque es vieja amiga de una hermana mía bióloga, es una mujer sin remilgos, es una mujer que fue criadora, avicultora durante toda su vida y andaba en una camioneta pick-up con olor a pollo y blue jean y zapatillas, o sea, ¿no? Y así somos las mujeres de mi familia. Pero sí, cuando yo he visto, por ejemplo, cuando mi niña entró, ahora está en el colegio, pero cuando entró al nido, por ejemplo, mi gran pelea con el nido, que fue, escogí un nido porque me quedaba a una cuadra de mi casa, entre mi casa y el trabajo, y no fue una elección así como conceptualmente muy guiada. Y mi gran pelea con el nido fue, no me la fragilicen, no me la princeseen. Entonces, desde, ay, no te subas ahí, ay, se va a caer, ay, no sé qué, ay, no sé cuántos, ¿no? Cosa que en mi hogar no pasa, pero sí hay yo creo que la sociedad contemporánea, mucho más que la sociedad de hace 20 o 30 años, o sea, si bien han habido muchos avances a nivel de prácticas de igualdad de género, a nivel de paridad, en términos de carreras, de profesiones, etcétera, la sociedad contemporánea, por un tema de capitalismo de consumo, digamos, fomenta formas mucho más diferenciadas de la masculinidad y la feminidad. O sea, cuando yo iba al nido, iba al colegio, estas cosas no pasaban. Probablemente menos cuando ustedes o sea, pero ahora yo creo que los padres de familia tenemos que tener una reflexión mucho más constante y consciente ¿no? sobre estas cosas. Diferencian hasta las mochilas de escolares. Las mochilas, y a mí me sorprende en el colegio cómo los chicos, pero los padres que pueden ser muy progresistas, muchas veces no se hacen esas preguntas, porque creo que hay como un choque entre unas formas del ejercicio de la paternidad muy centradas en los niños, donde le das mucho poder de decisión a los niños, ¿no es cierto? Entonces respeta su decisión pues por ser princesa, bailarina, y andar en tutú y escoger solo rosado, ¿no es cierto? O la decisión de los niños hombres por estas masculinidades como hiper masculinizadas, ¿no? Violentas, etcétera, que nos las están vendiendo para colocar los productos, ¿no? Entonces, respetamos la decisión de nuestros hijos, pero no cuestionamos lo que la sociedad, la publicidad, el mercado nos coloca como formas de la identidad masculina y femenina. Y eso es bien problemático, creo. Claro, porque hay que batallar además no solo con toda la industria que está tratando de hacer eso, sino con el entorno. Claro. Porque tú puedes tener una idea muy clara con respecto a tu hija, pero si todos los amiguitos... la empuja a construir una identidad de ese tipo, y nosotros lo veíamos, ya volviendo al tema que nos convoca, nosotros lo veíamos, por ejemplo, cómo eso influye en la elección de carreras, en la elección o sea, incluso dentro de ciertas carreras, en economía, por ejemplo, y en el libro tenemos un estudio bien interesante de Roxana Barrantes y Erika Busse sobre la carrera de economía, que es el núcleo más duro dentro de las ciencias sociales, donde la elección, por ejemplo, de macro versus micro, o sea, anda tú a encontrar un economista macro, y las hay, pero si los medios, por ejemplo, ya buscan economistas para comentar temas macro, buscan a los hombres, porque las mujeres ven temas micro, ¿no? Me imagino que las carreras de ciencias naturales también pasarán ese tipo de cosas, ¿no? Pero son cosas bien sutiles, y fue bien interesante el año pasado en el seminario que hicimos desde el Grupo Sofía, donde presentamos los estudios que ahora están formando parte del libro. Invitamos intencionalmente, en cada panel teníamos un hombre comentando, e invitamos a muchos colegas hombres porque lo que queríamos era generar un diálogo con los colegas hombres también, y no solamente un diálogo entre mujeres, que al final es bien fácil, ¿no? Y los comentarios fueron bien impresionantes, o sea, colegas hombres muy progresistas, o digamos, que se entienden y se consideran a sí mismos muy progresistas, decían, o sea, pero por ejemplo, pero el hecho de que hayan más hombres que mujeres en la carrera de economía es pues como en psicología, que es una carrera de mujeres. ¿No? Qué interesante que dentro de las ciencias sociales, que somos un ámbito más interpretativo, más supuestamente conectado con lo simbólico, podamos hacer statements de esa naturaleza, ¿no? Esas distinciones que son preocupantes. Pero, Claudia, tal vez pasando a un nivel macro también, este asunto de la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, hacer que las niñas no solamente sientan, piensen, sino que luego actúen y lleguen a ser lo que ellas sueñan ser, esto también impacta en el desarrollo de los países y del mundo entero. Es decir, es
desperdiciar a la mitad del talento que tienes, ¿no? O sea, el 50% de las personas, de los talentos, de las formas de visión del mundo. Entonces, esto tiene que convertirse en una política nacional de integración de la mitad del talento del país. Sin duda. Pero el Tribunal Constitucional rechaza el currículo de género. Y Naciones Unidas ya ha dicho que la discriminación de género va a impactar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo lees tú esa decisión de rechazar el currículo de género en el contexto de una idea como la que estás presentando? Mira, yo lo leo de varias maneras. Yo creo que ese rechazo es producto del olvido mismo de la educación en el país. Entonces, han surgido todos estos grupos que no entienden simplemente por su ignorancia. Y por su interés político también, perdóname. Lo que pasa es que ese interés político se apoya en votantes que ignoran. Por cosas, supuesto. ¿no? Las bases pueden ser ignorantes, pero quienes líderes, manejan saben no perfectamente. Me parece que sean ni ignorantes, ni tontos, ni nada. Por supuesto que no. Todos los congresistas evangélicos que están en el Congreso, que tienen intereses particulares por la educación superior y básica privada, que están buscando poder y que son los líderes financiados por el movimiento evangélico internacional del movimiento No te metas con mis hijos, en un contexto como el Perú, donde las tasas de violación son las más altas de América Latina, donde el embarazo adolescente es un drama que lleva a la deserción escolar de mujeres de maneras mucho más marcadas que en el resto del continente y ni te digo del planeta, donde las niñas adolescentes que quedan embarazadas en encuestas impresionantes te reportan que sí, que ellas toman anticonceptivos, pero que los empezaron a tomar después de su primer embarazo. ¿Okay? Y que la escuela en el país no mire ese tema, a mí me parece criminal. Así. Y que se agarren de una construcción. Sí, yo creo que la agenda del currículo de género se ha planteado mal, porque se ha tratado de meter la agenda identitaria en un contexto donde la agenda básica, concreta, material de no podemos tener esas tasas de embarazo adolescente, no podemos tener esas tasas de violación y violencia contra la mujer, es una agenda, digamos, yo me hubiera dado por bien servida que se metiera la educación sexual en las escuelas. Claro. Había que ir paso a paso, ¿no? Yo creo que como país no estábamos preparados para asumir desde la política pública la cuestión identitaria, por más simpatía que yo tenga con esa mirada, ¿no? Pero lo que se está haciendo del otro lado y la fortaleza que ha adquirido el movimiento evangélico que lidera No te metas con mis hijos, que como digo es un movimiento absolutamente vinculado a intereses económicos y educativos, económico-educativos además, y políticos, es brutal. Y eso está pasando en Brasil y ha estado por pasar en Costa Rica, o sea que hay un contexto político-económico mayor en el que se enmarca ese rechazo al currículo de género, ¿no? Que es un drama en el contexto de una conversación como la que estamos teniendo. Ese es el primer paso, entonces, en tu opinión, porque pasando del panorama y del diagnóstico, que es realmente preocupante, ese sería un punto de partida, no solo para el tema de mujeres en la ciencia, sino para mujeres en cualquier espacio en el que necesitan. Para mí, por supuesto. Porque ahí se empieza a gestar Yo creo que en un país como no podemos hablar tenemos que comenzar por aquí y después hacer esto. Tenemos que hacer todo a la vez, lamentablemente, porque no hay nada hecho o hay muy poco hecho. Entonces tenemos que trabajar con nuestros pares, tenemos que trabajar en las escuelas, tenemos que trabajar como mentoras de nuestros estudiantes, de nuestros equipos de investigación, tenemos que trabajar en muchos frentes, como madres, como ciudadanas también, ¿no? Pero sí yo creo que la educación escolar es absolutamente crucial, porque las mujeres que nos salvamos de esos problemas de discriminación somos mujeres que hemos tenido, yo en todas las entrevistas que he hecho, siempre han sido mujeres que por A o B, que por su contexto familiar, porque se cruzaron con alguien, que tuvieron una oportunidad, pero esas oportunidades son como oportunidades únicas, ¿no? Son las excepciones, no es la regla, no es la sociedad la que te brinda las oportunidades. Sí. Creo que en el colegio también desde pequeños se tiene que fomentar el liderazgo en las mujeres, porque creo que eso va a hacer que las cosas cambien. O sea, por ejemplo, en los grupos de investigación, donde la mayoría de líderes son hombres, o sea, por tradición han sido hombres, ¿no?
Ahora está cambiando porque de repente los antiguos líderes murieron y sus seguidoras eran mujeres, entonces ellas han tomado el liderazgo. Pero ¿por qué no desde el inicio ellas formaron, por qué fueron parte de un grupo donde el líder era hombre y no desde el inicio ellas tuvieron la tendencia de tener ese liderazgo y formar sus propios grupos de investigación? ¿No? Entonces yo creo que también eso es parte de que muchas veces se piensa que el líder del grupo tiene que ser hombre, y incluso desde niños. Entonces sí creo que eso también es un paso que hay que dar para... Yo creo que hay que trabajar en diferentes niveles, ¿no? En primer lugar, una toma de conciencia de los tomadores de decisión que hay que implementar a diferentes niveles, ¿no? Que hay que implementar políticas públicas a nivel, ¿no?, del ente rector, ¿no? Mirar cuáles son los problemas para la continuidad y el empoderamiento de las mujeres en la ciencia, pero no solamente eso, sino también para ver cómo desde el punto de vista de la aprobación de proyectos de investigación se favorece la perspectiva de género, ¿no? O sea, no solamente el número de mujeres, sino también la perspectiva de género, que es algo que al parecer mucha gente no entiende. No sé si sabes tú, Claudia, que los medicamentos, por ejemplo, tienen mayores efectos negativos en mujeres que en hombres. Y eso porque en las investigaciones de medicamentos, desde que se comienzan a probar las sustancias activas, se prueban primero, por ejemplo, en ratones. ¿En qué ratones? En ratones macho, porque es más fácil manejar, claro, cohortes de ratones macho que ratones hembra, y los estros, ¿no?, van a complicar tal vez los resultados. Entonces, y luego en los análisis, digamos, en los estudios clínicos, la mayor parte de voluntarios escogidos son hombres blancos anglosajones en términos generales. Entonces hay que incorporar muchas más mujeres en esos estudios clínicos para ver cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos en mujeres, pero en el caso particular peruano, donde tenemos tantas etnias, también hay que incorporar a niños y a gente de diferentes etnias. Recuerdo mucho que se prohibió hacer análisis clínicos en personas, digamos, de minorías étnicas en el Perú. Yo considero que eso fue un error total, porque luego esas personas van a tomar esos medicamentos y van a tener efectos secundarios desconocidos, ¿no? Dime tú si eso es ideología. O sea, eso no es ideología. O sea, no podría, el ejemplo de Gisela no podría ser más claro, concreto, natural, digamos. Creo que, digamos, no creo que, bueno, supongo que alguien te podría acusar de ideológica, pero creo que no podría ser un ejemplo. Yo no sería capaz de poner un ejemplo tan concreto, tan evidente, ¿cómo llamarlo? Natural, digamos, ¿no? Entonces, además incuestionable, ¿no? No solamente tenemos que trabajar respecto de tener igualdad, o sea, paridad. O sea, entonces tenemos que separar el problema en paridad, y la otra parte del mismo problema es la perspectiva. Claro, es un tema cultural. Y eso, o sea, yo estoy 100% de acuerdo con Gisela que el tema de políticas es crucial, pero también sé que las políticas difícilmente, o sea, tardan mucho tiempo y a veces son muy poco efectivas para crear cambios culturales. Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación tienen un rol absolutamente crucial y lamentablemente, digamos, nosotros tenemos, ¿cuál es el diario progresista del país? La República, ¿no es cierto? La República, que reporta la marcha de Ni Una Menos y es todo pro igualdad de género, y más abajo tienes Bella Modelo, impacta con sus pechos y crea caos en la costa, o sea, Dios santo, esa esquizofrenia. Nuestra revista política más importante, la revista Careta, sigue teniendo una calata atrás. Y yo a veces he dicho, a mí me han dicho, ay, pero qué conservadora que eres. Yo, no, que pongan un calato y con eso me doy por bien servida, ¿no? Pero, digamos, ese cambio cultural es bien difícil de conseguir, es el hueso más duro de roer. Nosotros en el libro tenemos un capítulo de Patricia Ruiz Bravo y Jimena Sánchez que habla no solamente, digamos, que bajando de un nivel, digamos, de la política pública más macro nacional, baja y revisa políticas a nivel universitario,
¿no? Y hace una revisión, porque siempre desde el Grupo Sofía hemos querido ser como propositivas. Entonces, en los diferentes capítulos mostramos la problemática de género en el mundo de las ciencias sociales, pero concluimos con este capítulo sobre políticas de igualdad de género en las instituciones de educación superior. Y lo que hacen es una revisión de muchos tipos de políticas que generan como una tipología, y ellas son de la Universidad Católica, que es la primera universidad en el Perú que ha establecido una política de igualdad de género en su casa de estudios. Algo que tienes que tomar en cuenta es que todas nosotras hablamos como académicas de Lima, ¿no? Y lo que nuestras colegas de provincias experimentan, o sea, si ya hay diferencias enormes en Lima entre universidades públicas y privadas, ¿no es cierto? Esas diferencias son brutales cuando miramos las diferencias y la experiencia de nuestras colegas mujeres en provincias, ¿no? Que creo que la tienen mucho más difícil que nosotras. Sin duda hay una larga tarea que, como bien mencionabas, tiene que hacerse desde todos los frentes y empezar ya, para que se puedan ver los cambios y los efectos para las nuevas generaciones y ese trabajo que se está haciendo por tu hija y por las hijas de las investigadoras y por nuestros hijos también, ¿no? Porque yo creo que siempre que pensamos en la cuestión de género pensamos en las niñas o en las mujeres, pero los pobres hombres que están acorralados en formas de la masculinidad absolutamente constrictivas, formas de masculinidad que los obsoletas, que los constriñen y que no les dejan explotar su potencial total, no pueden ni expresar sus sentimientos. Así es, no pueden ni llorar porque ya no son considerados muy hombrecitos, ¿no? Claro. Una cosa increíble. ¿Cuántos hombres deben querer ser enfermeras y no se atreven porque es muy femenina la carrera o qué sé yo, ¿no? También, o sea, creo que siempre hay que ver el otro lado. O antes de la revolución gastronómica peruana, el tema, o sea, de no habían ser cocinero, ¿no? Era casi saber cocinar. Sí, era lo siguiente de ser peluquero, supongo, ¿no? Más o menos. Sí. ¿no? Pero ahora, vamos, esperemos que haya un cambio. Bueno, les agradezco muchísimo su presencia. Tenemos que terminar por esta vez, pero estoy segura que van a haber muchas más mesas sobre este tema. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión.